China estaba muy bien posesionada de todas las riquezas que se estaban generando en este continente. Cualquier potencia, un país que quiera ser una potencia regional de peso, incluso mundial, tienes que demostrar tu poder militar y aún China no ha demostrado. A los europeos los podrá manejar y los podrá hacer bailar como perros, pero en este caso en la India es más complicado que los vaya a hacer lo mismo. Venezuela, hasta el día de hoy, inclusive hasta con el gobierno de Chávez, su primer socio económico estratégico del gobierno venezolano, del gobierno chavista, digámoslo así, es Estados Unidos, hasta el día de hoy. Muy buenas, otro episodio de Análisis África. Aquí tenemos a otro querido invitado, de nuevo. Tenemos a don Horacio Alvear Muñoz. Horacio Muñoz Alvear. Muy buenas, Horacio, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estoy encantado aquí de tenerle de nuevo. Y esta vez, en vez de irnos a Oriente Medio como fuimos la vez pasada, vamos a quedarnos en el continente americano. Así es, pues, nos quedamos aquí nomás, en América. Vamos a estar en las Américas, desde norte a sur. Empecemos desde el norte, desde Alaska. ¿Por qué crees que Trump y Putin se vieron en Alaska en vez de en un lugar, digamos, neutro? Bueno, yo creo que no era tan neutro porque en el fondo tú sabes que la zona de Alaska en un tiempo determinado pertenecía a Rusia y solamente el continente americano, digamos, separado del continente asiático, era solamente a través del estrecho de Bering, como nosotros sabemos. Así que por lo tanto yo creo que fue algo simbólico el por qué se hizo la reunión en esa zona. Creo yo, por lo menos, así lo veo. Claro, porque yo al principio creía que era algo, no sé, yo creo que Putin indirectamente se redujo porque fue al territorio del país que está provocando todo eso. Claro, yo creo que fue, digamos, por esa razón, más que nada, creo yo, que se hizo por la cercanía de ambos territorios. Yo creo que por eso se hizo ahí la reunión también. Y también, yo creo que también por otro lado, eh, y en forma bastante irónica, creo yo, también los norteamericanos le hicieron ver, bueno, esta tierra era de usted, pero ahora es de nosotros, por decirlo así. Claro. ¿Y crees que Trump va a seguir la doctrina Monroe o todavía o no? O ya la está implementando. Yo O no creo la que está implementando. yo creo que quiere volver de nuevo a esa doctrina, ¿eh? Quiere volver de nuevo a las andanzas. Hacía ya mucho tiempo que aquí en América Latina ya no había una intervención tan directa, digamos, así de parte de los norteamericanos. Ahora hay que siempre tener presente que no es que no haya estado inmiscuido en lo que pasa acá en nuestro hemisferio. Yo creo que siempre lo ha estado, pero lo estaba mediante la creación de una serie de organizaciones por la cual el imperialismo norteamericano está constantemente, digamos, influenciando. Por ejemplo, tenemos organizaciones como la Sociedad de las Américas, que creada en la década de los 80 y que justamente estaba pensada para involucrar a todo lo que era el empresariado, digamos, de todo el hemisferio, para que estuvieran enlazados hacia las influencias y los objetivos de Estados Unidos. También tenías, por ejemplo, otra instancia, como es, por ejemplo, diálogos interamericanos, que justamente salía desde el Congreso norteamericano a través de la NET, ¿ya? Y que esta vez, a través de esta organización, se pretende unificar a todos los máximos líderes políticos, líderes de opinión, de todo el continente americano y también líderes, digamos, universitarios, periodistas, políticos, ¿ya? Para que quedaran dentro del área de influencia, digamos, del poder norteamericano. Así que en ese aspecto, nunca Estados Unidos ha estado, digamos, apartado de lo que pasa aquí en América Latina. Ahora, si tú ves, el problema está también de que ellos ahora, ¿por qué están siendo más resueltos, ya? En ir de nuevo a América Latina,
es porque saben que la influencia de los chinos está demasiado grande, también la influencia de los rusos, pero yo diría más que nada de los chinos, que es lo que ellos pretenden ahora combatir, ¿eh? Yo creo que va por ese lado. Y está muy agradecido en ese aspecto, porque acuérdate tú de que anduvo la general Richardson, si no me equivoco, del Comando Sur del ejército norteamericano, estuvo aquí meses atrás en Argentina, aprovechando las instancias de tener un gobierno que está totalmente subordinado a las políticas norteamericanas, como es el gobierno del Javier Milei, el cual le ofreció instalar en la Patagonia Argentina una base naval, ¿eh? Especialmente en la zona del Ushuaia, donde se va a construir una base naval que va a tener alcance bastante grande, porque va a estar, digamos, con el objetivo mirando hacia la Antártida, ¿eh? Que es lo que se quiere, digamos, posesionar mayormente por la mayor cantidad de riqueza enorme que tiene este continente. Entonces las influencias norteamericanas siempre han estado. Ahora se han cuidado, por cierto, de no caer en el ala militarista, como lo hicieron en el año 60 y 70, en las décadas de ese tiempo, donde las influencias de ellos y la intervención eran totalmente quijotescas. O sea, se tiraban directamente con dictaduras militares, con intervenciones directas. Entonces, en eso ahora se están cuidando un poco. Pero el Trump, conocido por lo que es y lo que me da la impresión, como tú dices justamente, quiere reactivar, ¿eh? el famoso, la doctrina Monroe, ¿eh? Nuevamente. Biden como que se alejó un poquito de las Américas, ¿verdad? Claro, Biden, como siempre lo hacen los demócratas están muy entusiasmados, o siempre ha sido su objetivo, de intervenir directamente en la Europa del Este, ¿eh? Especialmente en la zona de Ucrania. Acuérdate tú que hay un geopolítico norteamericano que habló mucho de esa zona, como fue el señor Szynski, ¿eh? Bruno Szynski, el cual incluso escribió varios libros, haciendo ver de que si Estados Unidos quería mantener su poder grande y con una tremenda zona de fuerte influencia, tenía que tomar posesión de la Europa del Este, especialmente de Ucrania, que Ucrania era el pivote, ¿eh? Lo decía Szynski en su proyección geopolítica, era el pivote para que los Estados Unidos se proyectara hacia la zona asiática, especialmente por el este, digamos, del continente europeo. Claro, porque yo no recuerdo que Biden haya dicho algo sobre las Américas explícitamente, pero sí que la comandante de la flota sur, no sé si dijo algo sobre Chile y sobre algo de litio, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que la comandante Richardson estuvo ella en una conferencia en el Congreso, a la cual fue llamada, y donde se le dijo de que China estaba muy bien posesionada de todas las riquezas que se estaban generando en este continente. Bueno, y ahí yo creo que también es algo típico de los norteamericanos que siempre ha estado presente en su geopolítica. Acuérdate que años atrás el emperador, como se le llamaba a David Rockefeller, había dicho que, incluso hasta también lo había dicho Henry Kissinger, que América Latina era parte de la seguridad estratégica norteamericana, ¿eh? Ellos lo dijeron abiertamente. Entonces tenemos que cuidar a América Latina, tenemos que influir porque es parte de nuestra seguridad hemisférica. Entonces eso, al parecer, Estados Unidos, con su ubicación más hacia Europa y hacia el este con Ucrania, entonces Biden, especialmente Biden, y el primer gobierno de Trump también, como que dejaron, digamos, desfocalizaron el continente, ¿ya? Pero también hay otra cosa que yo siempre digo, los chinos, si bien es cierto, nosotros los vemos que están en una posición antagónica a los intereses norteamericanos, pero las grandes casas bancarias de Wall Street trabajan a dos bandos.
porque el gran banco de los chinos, ¿cierto? También trabaja con los capitales de Rothschild, por ejemplo. Inclusive Estados Unidos se retiró de Afganistán, no pudieron llevar adelante una realización estratégica en el sentido de la explotación de minerales, pero ahora los acuerdos los está obteniendo China, ¿ya? Con sus grandes empresas que están detrás. Y muchas de estas empresas justamente también son accionistas los banqueros de Wall Street. Entonces nada se pierde. Si no es por aquí, Mira, es por acá. porque de hecho muchos de los países de Iberoamérica, su principal socio comercial antes era Estados Unidos y ahora es China. ¿Tú crees que eso le Claro, molesta a Estados Unidos? claro, el socio, justamente el caso Perú, por ejemplo. Vamos a hablar del caso Perú y el caso chileno. En Perú, los chinos tienen una tremenda proyección. Por ejemplo, ellos quieren construir un ferrocarril que vaya desde el Océano Atlántico por el lado brasileño y que llegue al Océano Pacífico a través de los puertos peruanos. Y ya, por ejemplo, en Perú hicieron una gran infraestructura, enorme infraestructura, como el puerto de Chancay, que es un enorme puerto que ellos hicieron ahí y que justamente van a llegar todo lo que son los productos y los recursos naturales, que es lo que le interesa a China. Van a llegar de Brasil, van a llegar de Bolivia y también del interior brasileño. Y también Chile en ese aspecto no se ha quedado, no ha sido descuidado por los chinos. Acá en Chile ellos han hecho unas grandes inversiones. Por ejemplo, se han apoderado de todo lo que es la producción eléctrica, ¿eh? Aquí en nuestro país. Ya, por ejemplo, la CGE, que es una de las principales empresas, está en manos de los chinos. Ellos manejan el 65-70% de la empresa CGE. También tienen la empresa Chilquinta, que así se llama en el norte de Chile, que también ellos la compraron. Entonces, las grandes empresas eléctricas chilenas no son prácticamente chilenas, sino que ahora están en manos de China, mayoritariamente, una parte en manos del Estado italiano, otra parte en manos del Estado español, pero principalmente el Estado chino, el que está manejando todos los recursos que tienen que ver con la electricidad en nuestro país. Lo cual también está pasando lo mismo en Perú. Así que la influencia y el poder que están obteniendo China en nuestro continente es cada vez más grande. Y los yanquis están viendo eso, por cierto, que eso les incomoda de cierta manera. Esa diferencia, una gran diferencia entre expansionismo chino y expansionismo norteamericano. El chino te viene entre comillas como que ganancia tuya, ganancia mía, pero el norteamericano quiere saquearte o bombardearte. Claro, esa es la gran diferencia. Los chinos, la estrategia de ellos es avanzar mediante la influencia económica. Ese yo creo que es el objetivo principal de los chinos. A diferencia de los norteamericanos, que ellos quieren llegar justamente tomando posesiones, como dices tú, invadiendo, bombardeando, masacrando, matando, explotando. Y los chinos han ido por otro lado. ¿Viste tú la diferencia? Va por otro lado. Y eso les ha ayudado bastante porque prácticamente en toda América Latina los chinos tienen una influencia ya bastante grande. Incluso se quieren quedar hasta con el canal de Panamá. Pero ahí justamente en este momento no han tomado el dominio porque el Donald Trump le advirtió al gobierno panameño de que tuvieran cuidado con entregarle el canal a los chinos y que ellos no lo iban a permitir. Y eso llevó a que se hicieran hacia atrás, ¿cierto?, los chinos en este momento, para no tomar posesión prácticamente ya del canal de Panamá. Claro, eso es un tema que quiero tocar un poquito más adelante. Pero aún no hemos visto la cara B de los chinos. Cuando vengan a recuperar el dinero que te han dado, ¿qué crees que harían? Bueno, yo creo que los chinos, el dinero, ellos lo van a recuperar con los recursos naturales. Yo creo que va por ahí va la cosa. Si nosotros miramos el continente africano, han hecho ellos harto adelanto en los países africanos, Etiopía, Kenia, por ejemplo, y otros países más,
donde han construido carreteras, han construido redes eléctricas, han construido redes de trenes también. ¿Y cómo lo hacen? Transando con los recursos naturales de esos países. Por ejemplo, están explotando minas de oro, explotando minas de cobre, minas de hierro y de otros recursos naturales con los cuales los países anfitriones le pagan la deuda. Le pagan la deuda. Ahora, si tú ves, por ejemplo, está el caso este que pasó en Sri Lanka, ¿cierto? Que está en el continente ahí, en la India, que fue de tal manera el endeudamiento que hizo Sri Lanka con los chinos, que finalmente el puerto que se construyó ahí, que se suponía era un puerto para Sri Lanka, para que moviera todos sus recursos naturales, prácticamente ya no pudieron pagarla. Se quedaron en quiebra y justamente los chinos dijeron, bueno, entonces nosotros nos quedamos con todo el puerto es nuestro. Entonces instalaron el puerto, se pagó con plata de Sri Lanka, no se alcanzó a pagar lo que ellos pidieron, entonces los chinos tomaron el puerto. Ahí está la inversión. Entonces ellos actúan de esa manera. Entonces yo creo que en Chile están haciendo lo mismo, en Perú están haciendo exactamente lo mismo. Si tú después no me puedes pagar, bueno, me pagas con tus recursos naturales. Ahora, si alguien después aparece un nuevo gobierno que no quiera pagar, ¿cierto?, a los chinos, ni con recursos naturales, entonces veremos que por eso que los chinos a lo mejor van a actuar también militarmente como lo hacen los norteamericanos. Para eso se están preparando, están desarrollando fuerzas armadas poderosas, quieren tener una flota de barcos y de portaaviones al estilo gringo, ya llevan 3 portaaviones, entonces, y lo hacen justamente apuntando también hacia allá. Pero fíjate que hasta el momento no han logrado hacer intervenciones militares así como tan descaradamente como lo hacen los yanquis. Pero han intervenido económicamente y le está dando resultados, por lo menos esa política hasta el día de hoy. Claro, antes de bajar a México, porque hemos empezado por el hemisferio norte, algo que me gustaría también añadir. Cualquier potencia, país que quiera ser una potencia regional de peso, incluso mundial, tienes que demostrar tu poder militar y aún China no lo ha demostrado. Lo ha demostrado Japón, lo demostró Japón en su época, lo ha demostrado Rusia, lo ha demostrado muchos países, pero aún China aún no se lo ha visto. Justamente, hasta el día de hoy no se le ha visto. Y justamente porque esa es la política de los chinos. Los chinos han tomado muy en serio la política neoliberal de los anglosajones, que es el concepto del libre mercado. Ellos juegan a esa política, a la política del libre mercado, por el cual entonces ellos han logrado, digamos, avanzar y han expandido su influencia a través de una política que era de los anglosajones. Porque si nosotros vemos el concepto del libre mercado, las fronteras abiertas, es una cosa que está totalmente dentro del chip de los gringos. Y los chinos lo han tomado. Y se muestran los más libre mercadistas en la Organización Mundial del Comercio, en las Naciones Unidas, en todas las instancias internacionales. Ellos son los que más abogan por la libertad de comercio, ¿eh? Los que más ahogan, a diferencia de los yanquis, que ahora están con Trump, que como tú sabes, está cerrando puertas, está cerrando mercados, porque si no me compras más de lo que yo tengo, entonces te cobro aranceles y te los subo y te los vuelvo a subir, como el caso de la India, por ejemplo, que le dijo, ya, si usted no me compran más mercadería mía o le siguen comprando los rusos, entonces yo les voy a subir los aranceles. Bueno, y se los subió hasta un 25%. Y bueno, y eso, ¿qué es lo que hace eso? Hace simplemente que los socios se vayan para otro lado, ¿no? En el caso de la India. Porque en el caso de los BRIC, tú sabes que se reunieron aquí en Brasil el mes pasado, creo que fue, o por lo menos 2 meses. Se reunieron en Brasil los BRIC y ahí, bueno, Trump amenazó de que mucho cuidadito tengan ustedes, le dijo, con sacarme el dólar como moneda mundial. Eso no lo voy a permitir. Y ustedes están hablando muchas cosas, así que les voy a subir a todos los aranceles, con el asunto del BRIC. Y se lo subió a todo. Y se lo subió a la India. Fíjate que la India era el país de los BRIC, el que menos, digamos, o por lo menos era señalado por los otros socios, como un socio BRIC un poco débil.
como que no se jugará plenamente con China, con Rusia, con Irán, con Sudáfrica, como se quiere. Pero ahora con la política de Trump, subirle los aranceles, entonces dicen ahora que Modi, ¿cierto? El primer ministro de la India, tiene que haber dicho, puta, entonces ya no me conviene seguir con los yanquis, si este me está presionando y me está de esa manera hostigando, entonces, bueno, me voy con los BRICS nomás. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, en vez de disminuir la compra de petróleo a Rusia, por ejemplo, que era lo que le pedía Trump, lo triplicaron. Las empresas de la India triplicaron. Ayer nomás estuve escuchando un comentario económico de que los indios, las industrias indias o las petroleras indias, habían triplicado en este momento la importación de petróleo de Rusia, petróleo y gas. Entonces, en vez de disminuirla como pretendía Trump, el gobierno, digamos, de la India, bueno, hizo todo lo contrario. Claro, porque se muestra la diferencia con los europeos. Él le dice a los europeos, vengan a verme y los sienta todos juntitos ahí. Como viste el caso, cuando lo citó a todos a Washington por los acuerdos con Rusia. Estaban todos sentaditos frente a él como niñitos así de clase ordenaditos, todos juntitos. Los tenía todos sentaditos ahí, parejitos. Pero la India no, pues, o sea, hay países que por lo menos en ciertos aspectos son orgullosos de su dignidad. Y en este caso con la India no les resultó, porque a los europeos los podrá manejar y los podrá hacer bailar como perros, pero en este caso de la India es más complicado que los vaya a hacer lo mismo. Claro, de hecho, ¿qué dijo Trump este verano? Bueno, verano para nosotros que estamos aquí en el hemisferio norte. Desde su club de golf, ni siquiera estuvo en las capitales europeas, estuvo en su club de golf que dijo a los europeos que nos vais a dar 600.000 o 700.000 millones de dólares más. Así. Claro, sí, me van a tener que pagar todo, porque ahora en el caso de las armas, les voy a dar todas las armas que ustedes quieran, pero me las van a pagar. Me las van a pagar. Claro. Y vamos a sacar harta plata. Claro, Claro. me vamos a sacarles harta plata, les dijo, harto dinero. Así es, desde su club de golf. Y todo el mundo, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, todo ¿Te se imaginas cuadraba. ¿Te imaginas que cualquier presidente latinoamericano se sienta en su club de golf y dice que le tienes que dar 700.000 millones de dólares más? Le verían como un gamberro. Pero claro, lo verían como un asaltante, como un mafioso. Bueno, aunque de todas maneras Trump viene de círculos mafiosos. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Claro. Hemos empezado por el vecino norte, bajemos un poquito más al sur, a México. ¿Crees que se llegará esa invasión militar o medio invasión militar entre México por Estados Unidos en el norte de México para supuestamente No, parar el narcotráfico? fíjate que eso sería nomás un acto provocatorio contra los mexicanos, porque es un hecho de que yo siempre digo, las mafias mexicanas, ¿cierto? Todos los grupos de narcotraficantes poderosos que existen, los carteles de Sinaloa, que los carteles de aquí y de allá, tienen un poder armamentístico tan grande que muchas veces es más grande que el mismo ejército mexicano. Entonces ahí uno puede decir, ¿y de dónde vienen todas esas armas? Y todas las armas son más de América. Entonces, ¿cómo las grandes empresas norteamericanas pueden proveerle todo este armamento, digamos, a los cárteles de la droga, si no lo sabe la CIA, si no lo sabe la DEA? O sea, no van a decir ellos, no tenemos idea, no sabemos cómo los carteles pueden dotarse de este tremendo poder de fuego. ¿Ah? Nosotros no lo sabemos. Entonces, eso ya es una falsedad, pues, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que lo que está haciendo Trump ahí está haciendo un juego, un gallito, como se dice, con el gobierno mexicano para simplemente poder influir bajo haciéndole ver de que tienen que cumplir los objetivos que él desea de México. ¿Ah? Con respecto a que se abran las barreras, cosas que puedan entrar más productos mexicanos, productos norteamericanos,
con respecto también a la posición de China, que la Xinjiang ha dicho que está mirando a China también. ¿Ah? Lo ha dicho ya varias veces. Entonces, todos estos ejercicios son para eso. ¿Ah? Así que yo creo que ahora que vaya a ser una invasión, no lo creo. O sea, no, en ese aspecto no lo creo. Solamente es como hacen los boxeadores, un movimiento de pierna, ¿no? Yo creo que eso es lo que están haciendo ahí. No creo que quizás vayan a entrar, digamos, en México no se va a profundizar esa invasión, pero yo creo que quizás tomen puestos fronterizos y tomen alguna que otra autopista. ¿Usted no cree? Bueno, puede que lleguen ahí a controlar mayormente esas zonas que están, digamos, cerca de la frontera, pero que vaya a haber una invasión así como nosotros podemos ver lo que es una invasión. Yo creo que no, pues no creo que lo vayan a hacer, no lo van a hacer. Porque como te digo yo, si los carteles, estos carteles yo creo que muchas veces son controlados por grupos mafiosos, inclusive hasta norteamericanos. Porque yo siempre he dicho, esto, la droga, por ejemplo, que genera en el mundo 700.000 millones de dólares, que eso es lo que genera el tráfico de drogas. ¿Dónde se va a lavar esa cantidad enorme de plata? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde? Está la banca de Wall Street. La banca de Wall Street es la que está detrás. Entonces, ellos están detrás de eso. Un botón de muestra solamente. 20 años tuvo Estados Unidos en Afganistán. Nunca en Afganistán se había producido una cantidad tan enorme ya de opio. Nunca. Incluso hay videos donde se ve al ejército norteamericano custodiando los campos de opio. Se ve a los drones, a los aviones, custodiando también los grandes campos de opio, de producción de opio en Afganistán. Y que se produjo una producción enormemente grande, donde trabajaba con los carteles del opio afgano y también pakistaníes. ¿Para qué? ¿Quién administraba todo eso? Después se supo que el que administraba todo eso era la CIA, pues la CIA está detrás de toda esa gran producción de opio. Entonces, ahora que digan que están preocupados de la droga, bueno, esos son cuentos para nosotros. Bajemos a Panamá. ¿Qué es lo que al final pasó con el canal de Panamá? ¿Están en control yanqui? ¿Lo compraron o no lo compraron? ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasa es que los chinos estaban camuflados con algunas empresas por las cuales querían ellos obtener, digamos, una fuerte influencia en los principales ejes de la zona del canal de Panamá. Y ahí, bueno, Trana, a través de Rubio y otros más, llamaron al gobierno panameño y le dijeron, mira, no queremos por nada del mundo que tú des permiso de instalaciones de empresas chinas en la zona. Y ahí los chinos, y ahí el gobierno panameño dijo, sí, la verdad es que no lo vamos a hacer. Y ahí los chinos pasaron a un segundo plano. ¿Eh? Ya se olvidaron de entrar ya así de frentón, manejando las empresas que movían todo el asunto del canal de Panamá. Eso fue lo que pasó. Con esta bravata que le echó Donald Trump a los panameños. Y paró un poco que las empresas chinas se apoderaran así prácticamente de todo el comercio que se hacía ahí con el canal de Panamá. Y en el fondo eso fue lo que pasó ahí. Por lo menos eso es lo que yo he visto o leído, digamos, con respecto a lo que ha pasado en la zona. Claro, yo creo que si se llegase a materializar ese traspaso de Canal de Panamá a los chinos, los americanos hubiesen hecho una invasión. Lo que hicieron en el 89-88, lo mismo. Lo hubieran camuflado, narcotráfico, derechos humanos, lo que sea. Sí, sí, hubieran tomado cualquier elemento. Ahora los chinos siempre tenían en meta Nicaragua, a través de Nicaragua hacer un nuevo proyecto digamos, de canal que uniera el mar caribeño, ¿cierto?, con el océano Pacífico. Pero al parecer sacaron las cuentas y era muy inmensamente grande la inversión, ¿no? Era una inversión muy, muy grande, demasiado grande. Y los recursos Nicaragua no los tenía como para financiar en un momento determinado todo
esta infraestructura. Así que al final no se logró hacer. Incluso Nicaragua llegó a un acuerdo con una empresa china que hizo nuevos estudios, todo esto, pero después la empresa china reculó, como se dice. La inversión era demasiado grande. Así que no, al final no lo hicieron. Eso pasó con el proyecto que ellos tenían ahí en Nicaragua, Centroamérica, por cierto. Claro, bajemos a Colombia. Dicen que Colombia tiene como unas 6-7 bases americanas, pero de ahí sale mucha droga y mucha cocaína. ¿Eso es verdad? Pero claro, pues, sí, fíjate que Colombia, en el gobierno de Santos, cuando estuvo de presidente, acuérdate que él llegó a un acuerdo con la FARC y también llegó a un acuerdo con que en Cuba se hicieron las reuniones, que en este caso Cuba estuvo como intermediario, y el acuerdo fue de que se desmilitarizaran las FARC. Bueno, se llegó a un acuerdo de desmilitarización. Muchos de los militantes de la FARC se les dio permiso que pudieran irse a otros países, y así llegaron muchos a Chile. Aquí en Chile tenemos mucha gente colombiana, que todos ellos fueron militantes de la FARC, que están aquí en Chile. Están acá. En el último gobierno de la señora Bachelet, ella le dio asilo político a mucha gente de la FARC, cuando éstas se desmovilizaron. Pero después, cierto, apareció la FARC, de hecho, otro grupo no aceptaron la desmilitarización. Y bueno, y ahí están guerreando en este momento. Pero en el mismo gobierno, mientras paralelamente se hablaba de la desmilitarización de la FARC, bajo el gobierno de Santos, el tráfico de droga y la producción estaba, pero en su primera línea. ¿Ah? Y ahora la producción de Colombia es enormemente grande, la producción de droga, de la cocaína. Y el 87%, yo lo leí en varios diarios norteamericanos, que decían que el 87% de la producción de cocaína que iba hacia Estados Unidos y también hacia Europa, iba por vía del Océano Pacífico. ¿Ah? Y a pesar de que habían 7 bases militares en los Estados Unidos, ahí en Colombia, 7 bases militares, a pesar de eso, la producción de coca ha sido la más grande durante esta década. Entonces, ¿cómo te explicas tú eso? ¿Cómo nosotros lo explicamos? Entonces, es lo mismo de Afganistán, ¿te das cuenta? 20 años y nunca antes Afganistán había producido tanto opio en esos 20 años. Y ahora tenéis 7 bases militares en Colombia y Colombia nunca había producido tanta droga, tanta cocaína como la ha producido esta década. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo lo podemos explicar? Esta supuesta lucha que hace el gobierno yanqui contra la droga. Claro. Y hablemos de Venezuela porque esa es la misma excusa que utilizaba Trump para querer invadir Venezuela. Y también he visto que muchos iberoamericanos, lamebotas yanquis, arrastrados, que apoyan una invasión estadounidense a Venezuela. La gente les está dando tanto el cerebro que apoya el derramamiento de sangre por los Estados Unidos. Fíjate que yo pienso que la gente, especialmente los derechones, son tan descarados, pero sí tan descarados, que miran que Venezuela es el violador más grande de los derechos humanos, dicen ellos. Eso es el cartel de la droga más grande que hay en América Latina, el cartel de los soles que le llaman ellos. Y que por lo tanto, entonces, derrocarlo o invadirlo es lo mejor que se puede hacer. Eso está en la mente de los derechones, indudablemente influidos por los medios por los medios de prensa, que son también de ese lado. Pero fíjate que la gran contradicción de ver a Venezuela como violador de los derechos humanos, pero resulta que con respecto a las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino, callan miserablemente. O sea, ahí no dicen nada. Puta, hay que sacar a Netanyahu que está violando los derechos humanos. No, ahí nadie dice nada. O sea, los derechones, los libertarios, toda esta gente, todos callan así en forma miserable.
Entonces siempre exaltan que Venezuela viola los derechos humanos, que Cuba viola los derechos humanos, que Nicaragua, que este aquí, que este allá. Y resulta cuando le dicen, oye, pero Israel está matando a miles y miles y miles. ¿Y tú qué dices? Entonces hay, no sé, ahí no hay palabras condenatorias. No, no vale nada. Todos callados. Entonces es el doble rasero, ¿cierto? Que tiene esta gente, porque son gente enferma, son esquizofrénicos. Entonces yo lo veo como esquizofrénico, que piensan de esa manera. Hay un problema mental ahí. Es un problema mental bastante grande. Sí, estos lambebotas yanquis que la mayoría son iberoamericanos los que apoyan una Sí, invasión a Venezuela. sí, la mayoría. Pero fíjate tú de que yo en el programa que hago acá, hay mucha gente que me sigue. Algunos decían, uno por ahí dijo, usted, don Horacio, se está colocando comunista, porque yo hablé sobre el problema de Venezuela. Bueno, yo sigo diciendo, por ejemplo, Venezuela, hasta el día de hoy, inclusive hasta con el gobierno de Chávez, su primer socio económico estratégico del gobierno venezolano, del gobierno chavista, digámoslo así, es Estados Unidos, hasta el día de hoy. Estados Unidos, el primer socio comercial de Venezuela, el primer socio. Días atrás nomás, la Chevron celebró los 100 años, conmemoró los 100 años de explotación de petróleo que ellos están haciendo en Venezuela, durante diferentes gobiernos venezolanos. Porque tú entenderás que en 100 años han pasado varios gobiernos por ahí, y resulta que la Chevron ha estado ahí siempre. Y ahora Donald Trump les volvió a confirmar, les volvió a decir, sigan nomás, porque necesitamos el petróleo de Venezuela. Y la Chevron, con conversaciones con el gobierno de Maduro, obtuvo mayores recursos todavía, mayores expansiones en la explotación petrolera, digamos, venezolana, la Chevron. Entonces, como tú ves, esos hechos hablan de que Estados Unidos sigue siendo hasta el día de hoy el primer socio comercial de Maduro, de la Venezuela de Maduro. Y el segundo socio es la Unión Europea, con la explotación petrolera también a través de Repsol, con los españoles, a través de la Total francesa, a través de la Energy noruega, también por otro lado, que están explotando también petróleo en los campos ahí en la zona de Venezuela. Y no solamente petróleo, sino también minas de hierro, minas de uranio, minas de oro, en el cual participa Turquía y participan otros países también. Es que son, digamos, también socios comerciales de Estados Unidos, digamos, de Venezuela. Entonces, digamos, el petróleo, el 10% de petróleo que necesita Estados Unidos, por lo menos que necesita tener, se lo entrega a Venezuela hasta el día de hoy. El 10% del petróleo norteamericano que mueve Estados Unidos y la industria norteamericana viene de Venezuela y no ha parado hasta el día de hoy. Inclusive la Chevron trabaja junto con la PDF, ¿cierto? Con la producción de Venezuela. Trabajan juntos, están trabajando. Entonces la pregunta es después, bueno, si yo tengo el petróleo y estoy digamos, explotando ya los recursos petroleros venezolanos, voy a llevar a cabo una invasión, voy a entrar a invadir, ¿de qué? Y ya yo estoy obteniendo ya el producto que es el petróleo, ya lo tengo, yo lo tengo aquí. Entonces, ¿cuál es el primero? Porque si hubiera una estrategia seria de haber derribado el gobierno chavista, los norteamericanos podrían haberlo hecho ¿qué tiempo? Y rápidamente, en un 2x3. Por ejemplo, un solo botón de muestra. Lo que hicieron los israelíes con Irán, por ejemplo. En un día, como tú sabes, planificaron eliminar a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes y de los científicos nucleares iraníes, por lo menos una parte de ellos. Se planificó, según ellos, en 3 años planificaron todo, el Mossad con la CIA, para poder eliminar
las cabezas, ¿cierto? Descabezar al gobierno iraní, descabezar y cortarle la cabeza al pulpo, como decían ellos. Bueno, esa misma estrategia, ideada por la CIA y por la Hermosa, también se podría haber hecho en Venezuela. Y hubiera sido mucho más fácil todavía. Más fácil que en Irán. Pero no lo han hecho en Venezuela. No lo han hecho. Entonces yo creo que ahora lo que están haciendo es una advertencia y un movimiento de fuerza para todos los países de América Latina que creen de que China los va a salvar. Y eso es lo que yo veo ahí. Toda esa demostración de fuerza que está haciendo Trump es una advertencia para los países latinoamericanos. Si ustedes se quieren ir para allá, bueno, piénsenlo bien. Porque yo estoy haciendo todo. Pero también podemos ver otras lecturas, por ejemplo. Yo veo la lectura de los escándalos de Jesse Epstein. Como tú sabes, en un tribunal tuvo que comparecer, digamos, ir a estar presente la Ghislaine Maxwell, la que era la señora o la mujer de Einstein. Y el fiscal le preguntó, ¿usted cree que hay mucha gente involucrada en esas listas que están ahí, digamos, del señor Einstein? Sí, dijo ella. Más de la mitad del gabinete de Trump están ahí en las listas. Quedó a la mensa escoba. El fiscal, que era el del gobierno que está, digamos, los abogados defensores de Trump, inmediatamente le pidieron al juez, señor juez, solicitamos parar en este momento el tribunal. Ya, listo, lo pararon. Entonces todo eso va a provocar, tiene a Trump por las cuerdas frente a la gente, a los MAGA y todo esto. ¿Por qué? Porque además que el 5 de septiembre, yo creo que va a ser ahora nomás este miércoles que viene, o el viernes, este viernes próximo, van a compadecer 20 mujeres jóvenes que fueron violadas, que fueron abusadas por la gente, por este personaje de Einstein, donde también está involucrado Donald Trump. Entonces va a haber un gran escándalo grande, escándalo nacional. Así que yo creo que esto es un volador de luces, más que nada, ¿no? Un voladero de luces. Así que esto, digamos, si en base. Y lo otro que sí, también termine. yo veo, claro, lo otro que yo termino, que es también, yo recuerdo que el señor Klaus Schwab, uno de los fundadores del foro de Davos, había dicho de que, lo dijo, porque yo lo vi en una conferencia, que ellos miraban óptimamente a Cuba y a Venezuela como gobiernos que tenían un alto componente, digamos, de lo que era el desarrollo y mantener el medio ambiente. Había control del metano, no se producía tanto carbono ni metano, que eran efectos, digamos, contaminantes del medio ambiente. En Cuba no había eso, dijo, en Venezuela tampoco. Eso es interesante para nosotros, dijo. Son modelos interesantes, dijo Klaus Schwab. Entonces, ¿por qué? Claro, porque en Cuba no hay industria. Entonces, ¿qué contaminación puede haber de metano, de carbono? No, pues ninguna. No hay industria. Si la población está controlada con un pan diario, imagínate. En Venezuela pasa exactamente lo mismo. No hay industria en Venezuela. Y lo único que contaminan ahí son los gringos, de la Chevron y todo lo que están produciendo el petróleo. Entonces yo creo que una invasión así tan descaradamente a Venezuela no va a haber. Yo creo que no va a haber. Que hayan colocado 50 millones de dólares a quien entregue vivo o muerto a Maduro, eso es para la tele, es para la tele, es para recordar las películas de Hollywood, esas películas de los cowboys, digamos. Eso es más o menos lo que yo más o menos creo en este aspecto. Claro, incluso antes de que Maduro, antes de que Trump hiciese estas amenazas, había mucho derechista venezolano rastrero que decía, queremos invasión de Estados Unidos. ¿Te imaginas tú en Estados Unidos decir, como político o como ciudadano civil, que quieres una invasión de un país extranjero? En 2 minutos tienes a la CIA y al FBI
que te van a detener. Bueno, eso habla, ¿cierto?, de los, como dices tú, de los rastreros, que son los derechones, aquí en América Latina. La mayoría de los derechones, no solamente los venezolanos. Todos los derechones latinoamericanos son vendidos, son verdaderos gusanos nomás, ¿no?, que actúan contra sus propios pueblos. Prefieren tener a los yanquis arriba y tener la bota encima. Ellos son felices, ¿sí?, abrochándole digamos, el cordón a los yanquis. Ellos son felices en eso. Y no solamente en Venezuela, toda América Latina completa. Ay, pasemos a nuestro tema de hoy, el plan Andinia, porque todo el mundo escucha desde la perspectiva argentina, pero ¿cuál es la perspectiva chilena? Porque incluso ha habido otros politólogos argentinos que no quiero mencionar porque me gustaría entrevistarle, que incluso Chile tiene planeado invadir la Patagonia Argentina. ¿Eso es verdad? ¿Cómo va todo eso? No, eso que Chile quiere invadir la Patagonia Argentina son mentiras, son falsedades nomás. Mira, la Patagonia, hablemos de la Patagonia como territorio. Argentina tiene el 80% del territorio patagónico del continente sudamericano, el 80%. Chile solamente un 20%. Ahora, en Chile se ha producido, por ejemplo, este fenómeno que también se produce en Inglaterra, allá en Argentina, y por mucho tiempo más, por mucho tiempo sobre todo, de que grandes extensiones de terreno han sido compradas aquí en Chile por grandes corporaciones, especialmente mineras, ¿eh? Y también corporaciones que trabajan con el famoso medio ambiente y ecologismo. Aquí en Chile tuvo el caso típico de Douglas Tonkin, ¿eh?, un ecólogo norteamericano que en la década del 80, que fue la que llegó a Chile, y compró 300.000 hectáreas. Después fue avanzando de a poco hasta finalmente llegar a tener hasta 500.000 hectáreas. Y con un gran poder de influencia, por cierto, en toda la zona que él compró, que está ubicado aquí en la Patagonia chilena. Y también llegaron otras empresas norteamericanas que también compraron en Aysén, que son zonas patagónicas de acá de Chile, compraron también enormes cantidades de terreno, 4.000, 5.000 hectáreas. Inclusive se da a tal grado de ignominia que el presidente de Lechón aquí, Piñera, teníamos un parque nosotros en la zona llamado el Parque Patagonia. Y él, usando su autoridad, porque aquí en Chile tenemos un régimen presidencialista que toma decisiones como rey, sin que nadie, ni el Congreso pueda interponerse. Tomó la decisión de cortarle al parque patagónico 5.000 hectáreas, porque una empresa australiana, que los dueños eran conocidos de él y él tenía mucho comercio con ellos, se los entregó para que pudieran levantar ahí un proyecto de explotación de plata y de oro en ese lugar. Inclusive había otra empresa australiana gringa que también está explotando otro lugar que se llamaba la Ecus Mining, también está explotando oro y plata en la zona. Inclusive unos familiares de David Rockefeller, unos bisnietos de Rockefeller, también compró algo de 2.000, 3.000 hectáreas en la Patagonia chilena para desarrollar un campo así de explotación ecológica, donde vengan a pasear, tener hoteles, digamos, espectaculares, con el medio ambiente, con la ecología. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que toda la Patagonia chilena, en una gran mayoría, no está en manos del Estado, está en manos de empresas privadas, corporaciones mineras y corporaciones ecologistas, que en su gran mayoría son anglosajonas, ¿no?, y sionistas también. Así está el lado chileno. Así que decir de que Chile quiere invadir Argentina es una estupidez. Es una estupidez de un porte un boque. Es para emborrachar la perdiz. Y yo encuentro que lo mismo pasa en Argentina. En Argentina hay grandes empresarios que son dueños de miles y cientos de miles de hectáreas, ¿no?,
Inclusive hay un personaje del gobierno argentino que él está en todos los gobiernos. Eduardo Einstein, algo así que se llama el nombre. Eh, Dueño de 300.000 hectáreas de la Patagonia Argentina. Inclusive ahora han llegado otros, llegó un famoso rey de estos reyesuelos monárquicos, ¿cierto? De Arabia, que tienen plata, porque como tienen petróleo, uno de ellos compró 40.000 hectáreas, ¿no? Y para levantar, según él, un proyecto turístico, ya construyó un propio aeropuerto, está construyendo hoteles y caminos como si son áreas de él. Inclusive había una zona que vivía gente mapuche ahí, y quedó dentro de la tierra que se le vendió a este digamos, inversor árabe, ¿ya? Creo que era de los Emiratos Árabes Unidos, y el gobierno argentino tuvo que echar a los mapuches, gente que vivía, oye, por cientos de años, los fueron a echar, así. Incluso hay una serie se puede encontrar ahí en YouTube, cómo la Policía Federal Argentina está expulsando a los mapuches de esas cuencas, digamos, patagónicas, que le eran de ellos y que ellos siempre han estado viviendo ahí por cientos de años, pero en la venta estaba dentro de la propiedad que se había vendido a este jeque de los Emiratos Árabes. Entonces, así como los Emiratos Árabes, también había otro, Luis Vuitton, de las carteras Vuitton, ese italiano, que también tiene miles y miles de hectáreas en la Patagonia Argentina. Y además que los argentinos, con sus distintos gobiernos, tenían unas leyes de que no se podían vender territorios patagónicos, por ejemplo, fronterizos con Chile. Eso estaba prohibido. Pero llega el Milei, y ¿qué es lo que hace? Elimina estos decretos, y ahora sí permite de que se lleve adelante procesos de venta de todos esos territorios. Incluso en Ushuaia, que es la ciudad más, digamos, sureña que tienen los argentinos, el Milei está llevando a cabo un proceso de desindustrialización de toda la zona. Y de otros pueblos chicos también. No tienen acceso a la luz eléctrica, por ejemplo, para expulsarlos del territorio. Entonces Milei está llevando una política en la Patagonia Argentina de expulsión de todos los argentinos que viven en la Patagonia. Ahora con la desindustrialización de Ushuaia, entonces van a quedar cesantes miles de trabajadores, por la cual muchos de ellos van a tener que irse de la zona, irse a radicar a Buenos Aires, a Rosario, a otros lugares. Entonces se le está acusando que Milei está provocando una despoblación de todo el sector patagónico argentino, con la venta de miles y miles de hectáreas a corporaciones, digamos, privadas, anglosajonas, más que nada, sionistas también, para qué vamos a decir una cosa con otra. Y la cual también ocurre aquí en Chile. Eso más o menos es lo que está acá, ¿eh? Eso es lo que yo veo. No sé si tú querés preguntarme otra cosa con respecto a eso. Porque yo pensaba que Plarandini era que, digamos, que la gente, que el pueblo elegido se instalaba en la Patagonia, pero no es así. Mira, si bien es cierto, eso está tomado, el antecedente clave está tomado del libro de este señor Teodoro Herz, ¿cierto? El Estado judío. Ahí él habla del Estado, de dos estados, de la tierra prometida, dice él, y la tierra histórica. Eso es lo que él proyecta al famoso ese congreso judío que se hizo en Suiza, con respecto a dónde debería estar ubicado el pueblo de Israel, o dónde levantar el Estado de Israel. Y él tenía las dos visiones, ¿ya? Pero todo su libro le dedicará a esto de la tierra prometida o la tierra histórica, es por decir, le dedica el libro el 10%. Esto está, si hacemos un análisis del libro, propiamente tal. Y por cierto, entonces, los sionistas, el Congreso sionista de 1897, se declaró por las tierras históricas. Las tierras históricas, ahí debe estar ubicado Israel. Y como tú sabes, las tierras históricas son la Palestina.
Pero la tierra prometida era la Argentina, porque se hablaba maravilla de la Patagonia, porque era un territorio que estaba despoblado, prácticamente no hay una población en ese tiempo cuando hablaba Teodoro Gers. Además de eso tiene una riqueza así de recursos naturales, pero incuestionable, enormemente grande, pero enorme. Así que por lo tanto hay que tenerla ahí en la mira telescópica, ¿ya? En la mira telescópica. Entonces, eso era, en eso está basado, en ese diálogo, en esos escritos de Teodoro Gers, está basado este asunto del Plan Andini. Y Plan Andini que viene también de la familia Eichmann. Tú sabes que Eichmann fue uno de los jerarcas nazis, el cual fue apresado por los judíos, ¿cierto? Por el Mossad judío. Y los hijos de ellos, los hijos de Eichmann, después de que su padre fue tomado preso y secuestrado, ellos con argentinos hicieron un movimiento nacionalista y empezaron a tocar este tema de que los judíos se querían tomar la Patagonia, digamos, argentina, como y ya aparece, se empieza a hablar ya del plan Andinia. Y ahora esto se exacerbó un poco a raíz de todas estas reuniones que ha tenido Milei, especialmente con el Netanyahu, cuando en esta reunión que tuvieron, ¿cierto?, aparece Netanyahu con un mapa de la Argentina, y en la cual dice que, ahí dice prácticamente Milei que ellos están dispuestos a aceptar a todos los israelíes que quieran venirse para Argentina, y que él podría entregarles tierra, ayuda, digamos, para construir viviendas, pensiones, etcétera. Pero hay una cosa y un elemento que ahí se tocó mucho y que muchos no lo tocan tampoco. Por ejemplo, el hecho de que fue Alberto Fernández, ¿ya? Un presidente izquierdista en la Argentina, que fue cuando él asumió el gobierno, este famoso Alberto Fernández, su primer viaje al exterior lo hizo a Israel. Así que no es solamente Milei que anda bailoteando con los judíos, o que anda bailoteando con el Estado de Israel, o que andan gritando shalom, shalom, shalom. No, la mayoría de los gobernantes argentinos bailan al grito de shalom, shalom. Fernández fue el primero, apenas el primer viaje a Israel. ¿Y qué es lo que hizo Alberto Fernández, el argentino, en su primer viaje a Israel? Fue firmar un acuerdo de que si habían argentinos que vivían allá en Israel y que si ya estaban imponiendo seguros sociales y después si quisieran ir de vuelta a Argentina, entonces que se les reconociera también esas platas como recursos, digamos, sociales para ellos, ¿ya? Entonces ese fue el acuerdo que fue a hacer Fernández a Israel. Porque como en Israel hay una, o sea, en Argentina, hay una colonia bastante grande de judíos. Se habla de más de 300.000 judíos, que son los que viven en Israel, o sea, en Argentina. Y muchos de ellos se van a Israel. Entonces, en Israel hay muchos argentinos de origen judío que participan de la vida social argentina, inclusive participan hasta del ejército argentino, del ejército, digamos, de Israel. Y esos fueron los acuerdos que Fernández firmó y que Milei fue a replantear y que fue a reconfirmar. Y ahora Milei con mayores garantías todavía. O sea, ahora le podemos, para que retornen esos judíos argentinos que están allá, les podemos entregar tierra. Les podemos entregar tierra, subsidios de vivienda, les podemos reforzar todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, las pensiones y todas estas cosas. Y eso resaltó el plan Andini, que volvió a reflotar. Pero yo creo que, los cerebros, digamos, israelíes, en este caso Netanyahu, yo creo que miran a Argentina como una zona de ir a descansar, ¿no?
una zona donde nadie los pueda ir a perseguir legalmente, como se ha hecho en otros países. Acuérdate tú que varios judíos han sido detenidos por participar en los crímenes contra los palestinos y la policía los ha tomado, como se ha producido aquí en Europa. Creo que en Bélgica o Holanda se produjo unas detenciones de unos soldados, unos ex soldados de la FDI y que fueron presos por violadores de derechos humanos. Y en Argentina eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, Milei le conviene a Netanyahu tener esa zona de relax, de descanso. Pero para la principal, digamos, pensamiento de los judíos israelíes, de Netanyahu y de los sionistas, es establecer el gran Israel, el Eretz Israel, y establecerlo en la Palestina, con la expulsión de todos los palestinos de la zona, de todos. Yo creo que ese es el plan. Adueñarse de una parte del Líbano, que ya lo están haciendo, porque ya ellos llegaron al sur del Líbano, se han tomado prácticamente el sur del Líbano, han echado a todos los habitantes que vivían ahí, todos los libaneses que eran de religión chiita, han sido expulsados de la zona. Ellos se han establecido ahí, quieren desmantelar al Hezbollah, se están tomando ahora Siria, ya se tomaron prácticamente el sur de Siria, está siendo tomado totalmente por Israel. Están haciendo un pasadizo, ¿cierto?, por esa zona de Siria, el pasadizo David, que le llaman ellos, para llegar a los territorios de Irak y conectarse con los kurdos, que están totalmente siendo colonizados por los judíos. Y eso es lo que le interesa a ellos. Y lo están realizando, pues, y lo están llevando a cabo. Así que yo creo que el plan Andine, que se va a establecer un Estado de Israel, como que es lo que se dice, digamos, dentro de este plan Andine, no creo que se vaya a hacer. Yo creo que no. El plan está ya, porque lo están haciendo y le está resultando muy bien hasta el momento. Va muy bien. ¿Y crees que la compra de territorios en Patagonia es parte del plan Andini o no? Porque vender así territorios a empresas sionistas. Bueno, uno puede decir sí y no, porque resulta que en Brasil también grandes empresas anglosajonas y sionistas han comprado enormes cantidades de terreno, de hectáreas, y cercanos a la Amazonas brasileña. Por ejemplo, que mismo en Chile tenemos a la empresa Mate. Los Mates son una de las familias más ricas de Chile. Son dueños de grandes corporaciones bancarias, también madereras, ¿ya? Y aquí en Chile tienen ellos fábricas de celulosa, enormes fábricas de celulosa. Y se fueron a Brasil, porque el gobierno brasileño les permitió que compraran 10.000, 15.000, 30.000 hectáreas. Y quizás me quedo corto, a lo mejor, para establecer celulosas allá. Y lo están haciendo. Y otros grupos anglosajones están haciendo lo mismo en la Patagonia, en la zona amazónica brasileña, y que son anglosajones y sionistas. Entonces uno podría decir, chuta, a lo mejor estas empresas anglosajonas sionistas también a lo mejor quieren establecer el Israel también allá, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que en ese aspecto que se vaya a establecer un Estado de Israel, así propiamente tal, en la Patagonia, no lo creo posible. No lo creo posible. Los intereses de Israel propiamente tal para crear el Estado de Israel están allá en la Palestina, no están acá en la Patagonia. Estos otros son terrenos que yo les denomino zonas de reserva y de reserva de recursos naturales, porque si ahí puedo explotar madera, puedo explotar agua. Incluso está la empresa Mekorot, que es una empresa de agua potable israelí, que es estatal. Ha comprado todos los derechos de agua de la Patagonia Argentina, por ejemplo. ¿Y para qué los ha comprado? Porque el agua hoy día se puede envasar, ¿cierto? Y se puede vender. Sobre todo de una zona que no tiene gran contaminación. Entonces agua se puede, como te digo yo, envasarla, venderla, traficarla. Entonces, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Claro, yo estoy de acuerdo con usted en ello. Yo creo que va, digamos, a ver,
un asentamiento en sí grande como en Palestina, pero sí que van a utilizar esa zona como una tienda barata. Quiero esto, quiero lo otro, quiero carne, quiero combustible, quiero lo que sea. Y así va a ser. Claro, claro. Ellos apuntan hacia allá. Van a ser zonas que van a ayudar a la mantención del Estado de Israel. Porque fíjate que en este momento toda la maquinaria de guerra que está llevando a cabo el Estado de Israel es abastecida por los mismos árabes. Por ejemplo, Turquía. Turquía le sigue entregando al Estado de Israel ingentes cantidades de petróleo a través de los famosos oleoductos. Uno que viene de Azerbaiyán, por ejemplo, del Mar Caspio, pasa por Azerbaiyán, pasa por Georgia, llega a Turquía al puerto de Seklan y de ahí se van los barcos llenitos de petróleo hasta Israel. Y tú ves al Erdogan condenando a Israel. No podemos permitir que Israel siga masacrando a los palestinos. Y por detrás sigue vendiendo petróleo y permitiendo que el viaducto, o sea, que el oleoducto de petróleo que abastece a Israel, siga en lo más de lo mejor, siga actuando. Y todos los otros países árabes están en la misma. Y ahora fíjate que inclusive hasta Rusia y China siguen haciendo lo mismo. Rusia es el mayor vendedor de gasóleo para el país Israel. El gasóleo que necesitan todos los aviones de guerra de Israel. ¿De dónde les viene? De Rusia. Rusia le sigue entregando al Estado de Israel gasóleo para que permanezca la maquinaria. Y también vemos a Putin, estamos preocupados del Medio Oriente, nos preocupa el pueblo palestino, apoyamos al pueblo palestino. ¿Te das cuenta? Los chinos hacen lo mismo. Los chinos venden otros productos que necesitan los israelíes y se los siguen vendiendo sin ningún problema. Y tú sabes que salen los chinos, no, que los derechos humanos, que nosotros apoyamos al pueblo palestino. O sea, el pueblo palestino, en otras palabras, están trabajando, todos ellos están trabajando para el gran Israel. Lamentablemente, una vez me preguntaban, el señor es un periodista mexicano, don Jorge Cruz, parece que era, o de la Cruz, Santa Cruz está, don Jorge Santa Cruz, me decía, ¿qué pensaba yo? ¿Cuál era el futuro de Palestina? Yo le dije, el futuro de Palestina es simplemente la expulsión de todos ellos. Lamentablemente, ese va a ser el futuro de los palestinos. Va a haber una expulsión generalizada de los palestinos. Se van a ir todos para otros lados, los van a echar a todos. Y nada lo va a impedir. Hasta el momento, nada los va a impedir, nada. Ni Irán tampoco. Ya Irán ya no tiene la fuerza para seguir en lo mismo. Y si los mismos árabes lo están permitiendo. Fíjate que cómo será la ignominia de los árabes, esta ignominia. Que hasta el famoso jeque árabe de la famosa escuela árabe en Egipto, que dicen que actúa como una especie de papa dentro del mundo de los musulmanes, hizo un llamado condenando el asunto de los palestinos y pidiendo que había que presionar a Israel para que no siga haciendo este genocidio. Y fíjate que al otro día aparece desdiciéndose. Al otro día, desdiciéndose. Porque el presidente egipcio, el general Al-Sisi, que es el dictador que gobierna Egipto, tiene que haberlo llamado y haberle dicho, no, pues usted no puede decir eso. Así que el otro día aparece el gran cheque del mundo árabe, de los musulmanes, ¿cierto? Diciendo, no, que ese no es lo que yo quise decir. Entonces eso te habla ya que los pobres palestinos están condenados a desaparecer de esa zona. Lamentablemente, eso así lo veo. Sí, antes de cerrar este programa, quiero también añadir algo justo que usted ha dicho. Rusia tiene muchos intereses en Israel. Creo que unos 2 millones de ciudadanos soviéticos viven ahí y controlan muchas empresas y son familias ricas, muchas de ellas. Entonces, los intereses que tiene Rusia ahí son bastante contundentes. China controla el puerto de Haifa. Entonces,
que Israel vaya a desaparecer, eso es mentira. Yo creo que los palestinos van a desaparecer. Y creo que van a ser los próximos gitanos. Como gitanos no tienen pueblo, no tienen una patria, pues así van a estar los palestinos. En Jordania, bueno, Jordania es casi Palestina, dos van a estar en Egipto, van a estar aquí, van a estar allá, pero van a estar sin una tierra en sí. Eso le va a pasar justamente a los palestinos. Lamentablemente, ese es el destino que ellos tienen y al parecer nada se va a oponer al plan que están llevando a cabo los sionistas. Como bien dices tú, Rusia tiene, Putin habló la verdad que él tenía 1 millón de ciudadanos israelíes, eran de origen ruso. Y como dices tú, son familias ricas, industriales, que tienen un nexo tremendo con Rusia. Y la otra también, que Putin es un chaval. Hay bastante, digamos, opiniones de que Putin, él es de origen judío, su madre era judía, sus maestros que él tuvo en su tiempo eran judíos también. Y él tiene a su lado un gran maestro judío, el rabino Beral también, el rabino Lázar, Berel Lázar, que así se llama, que es el gran rabino de Rusia y también uno de los principales dirigentes de la Shabbat Lubavitch, que es un grupo hasídico judío, el más grande que hay dentro del mundo judío y el más poderoso, digamos así, por la cantidad de gente muy rica que pertenece a esta secta, a la cual pertenece también Donald Trump, que es miembro de esta secta, de la Shabbat Lubavitch o la Shabbat Lubavitch. Netanyahu pertenece a la secta también. Acuérdate que hay un video por ahí dando vueltas en la década del 90, donde aparece en Nueva York conversando el rabé, que se le dicen ellos el rabé, o el revés. El revés es Nilsson, el Mesías, le dicen ellos, el Mesías de la secta, conversando con Netanyahu, al cual le está pidiendo que haga todo lo posible para que se cumplan luego las profecías, para que aparezca el Mesías, el Mesías, el Mesías. Entonces él dice que sí, que mientras él esté vivo, le dice ahí Netanyahu, haré todo lo posible. Y justamente él está en esa parada, haciendo todo lo posible. Y bueno, y tiene todo a su disposición. Todo a su disposición. Entonces los rusos van y vienen, y por lo tanto Putin dijo, y lo dijo él mismo, para mí es muy difícil tomar decisiones contra Israel, no puedo hacerlo. Y además que todo su gabinete, una gran parte de su gabinete son judíos. Por ejemplo, Peskov, el vocero que tiene él es parte de la comunidad judía rusa, es judío ruso. Entonces tiene mucha gente que está ligado a eso. Así que Rusia vaya a hacer algo por los palestinos, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Que los chinos van a hacer algo, no, tampoco. Que el mundo árabe va a hacer algo, no, porque están todos comprados, son todos vendidos y traidores, todos comprados, así que no, ninguno será. Como el general egipcio, a lo menos que haya un levantamiento del ejército nomás y los derroquen y aparezca un nuevo general diciendo, ya vamos a la guerra, o vamos a la lucha, qué sé yo, por la honra de nuestro pueblo, de los árabes. Es otro cuento. ¿Que puede pasar eso? Puede pasar, porque la historia también uno no sabe por dónde el agua puede romper y puede salir. No lo sabe. Lo único que quiere Putin de Oriente Medio es no perder sus bases rusas que aún mantiene en Siria, y ya está. Sí, y con eso está negociando, con eso le basta. Ha estado negociando con el gobierno de los cortacabezas que instaló, los sionistas que instalaron ahí, ha estado negociando. Las bases no se le han tocado, así que no le interesa otra cosa. Está con su guerra de Ucrania, que ahí está ocupado. Entonces no, este otro ya lo mira un poco lejos. Don Horacio, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, y espero participar con usted Ya pues, de nuevo. muchas gracias y estamos a su disposición. En cualquier otra oportunidad que podamos hablar, tanto de Sudamérica, de otros lados, de otras proyecciones, etcétera.